Vamos a tener un tiempo en la palabra del Señor, así que vamos a orar como para preparar nuestro corazón y recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Así que acompáñenme a orar, que podamos estar los próximos minutos atentos a la palabra del Señor. Es un buen ejercicio también para nuestros chiquitos, que ellos también puedan estar escuchando la palabra del Señor y atender también el consejo de Dios. Así que tenemos también ese desafío, y no siempre tener como que sacarlos a algún lugar, sino que puedan estar con nosotros y también como que se escuchen, acostumbren a escuchar la palabra del Señor. Así que acompáñenme a orar y nos introducimos entonces en lo que tiene Dios para nosotros hoy. Padre, te damos gracias esta noche por tu presencia entre nosotros. Gracias por el tiempo que hemos pasado y que nos hemos divertido juntos, que hemos jugado juntos. Ayúdanos a seguir disfrutando y teniendo estos tiempos tan hermosos que podemos tener como comunidad, como tu pueblo, en que podemos verte a ti, Señor, siendo honrado y a la vez disfrutando la comunión juntos. Te damos gracias por eso. Pedimos que esta noche nos hables, especialmente, Señor, aquellos que necesitamos que tú nos ayudes a construir hogares donde tú seas primero. ¿Cómo construir un hogar? Y ese es el tema que hoy nos damos cita, Señor, esta noche, y pedimos que tú nos enseñes por tu palabra cómo construir un hogar, Señor, que lleve gloria y honor a tu nombre. Pedimos tu bendición, Señor, y rogamos que tú estés en medio nuestro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿cómo construir una familia donde Dios es primero? ¿Cómo construir un hogar? Ese es el tema que tenemos esta noche delante de nosotros. Yo quisiera comenzar con esta imagen y preguntarles a ustedes si ustedes recuerdan esta imagen. ¿Qué es eso? Space, ¿verdad? Imagen inolvidable, y más en esta ciudad que nos marcó en un sentido la historia de nuestra ciudad, el edificio Space. Se habla de que en este edificio llegaron a morir 12 personas en medio de los diferentes momentos que hubo de crisis en el edificio. El edificio Space básicamente es un edificio que estaba construido en uno de los lugares más privilegiados de la ciudad, en el Poblado. Un proyecto ambicioso de muchos apartamentos que finalmente, como ustedes lo ven ahí, se ve bien. Es decir, uno lo ve en ese momento y uno dice es un buen lugar. Uno empieza a ver lo que tenía y, por ejemplo, se da cuenta que tenía una piscina, ¿verdad? Tenía una buena zona de parqueo, y uno empieza como a ver los apartamentos y demás, y parecía que era un proyecto muy lindo. Usted veía los folletos de esos que le venden a uno los proyectos empresariales, los proyectos de vivienda, y se veía muy bien también. El asunto es que lo que se ve era muy distinto a lo que en realidadmente estaba sucediendo en el edificio, y eran cosas como estas. Esta es una foto real que se tomó días antes de que el edificio colapsara, del estado en el que llegó a encontrarse sus fundamentos, su edificación. Y finalmente llegamos al desastre que ya conocemos nosotros del edificio Space. El asunto es que este edificio parecía bueno, parecía estar en buen estado, parecía que era un edificio, digamos, construido con buenas especificaciones, que usted lo veía y básicamente parecía un buen proyecto. Muchas familias invirtieron millones allí, sueños en medio de esa realidad de esta edificación. Para muchos ese era el lugar donde iban a crecer sus hijos, donde iban a ser familia. Pero básicamente es que la realidad era muy distinta por dentro del edificio. Y mis hermanos, eso en parte nosotros podemos verlo, es que finalmente en nuestra propia realidad nosotros también podemos vivir así. Y es que nosotros podemos llegar a lucir también muy bien, pero realmente estar muy mal. Y el asunto es que nosotros no solamente debemos lucir bien, sino estar bien. Una de las tragedias, creo yo, de las familias cristianas es precisamente eso, que somos muy buenos para aparentar estar bien. Y tenemos casi que un doctorado en aparentología. Porque aquí, un día como estos o un domingo en la mañana, todos parecemos familias muy lindas, ¿verdad? Levantamos nuestras manos, llegamos juntos a la iglesia, nos sentamos, damos el besito, tenemos a los niños allí. Y estos ambientes tan protegidos pueden llevar a nosotros a vivir una realidad de empezar a aparentar una vida que realmente no corresponde a la realidad. Y sé que muchos de nosotros hemos llegado a vivir a veces así.
Y de hecho es básicamente también la tentación en la que cayó el pueblo de Dios en los tiempos de Jesús. De hecho, la palabra para la cual se conocía al grupo religioso principal en los tiempos de Jesús es una palabra que hoy día usamos precisamente para describir esa realidad de gente que aparenta algo que no es, y es fariseo, ¿verdad? Fariseo es precisamente, si nosotros usamos esa palabra y le decimos a alguien, deje de ser tan fariseo, porque dice una cosa o aparenta algo que realmente no es. Así que el cristianismo, la iglesia en particular, puede ser un lugar donde tristemente puede estar floreciendo una apariencia de piedad. Y el asunto, mis hermanos, es que nosotros no podemos vivir de esa manera. Es como el niño que le dice a su papá un día, papá, yo quiero que nos vayamos a vivir a la iglesia. Niño como de 8, 9 años, papá, vámonos a vivir a la iglesia. Y el papá todo orgulloso porque lo dijo delante de sus amigos de la iglesia. Y dijo, ¿por qué, hijo? Dinos, ¿por qué? Porque es que usted aquí es tan bueno, usted aquí es tan santo, usted aquí es tan dulce, que quisiera que nos viniéramos a vivir a ese lugar. Así que eso, mis hermanos, muchas veces es la realidad que nosotros vivimos. Vivimos en medio de una realidad donde podemos nosotros tener, de hecho, llamarnos nosotros cristianos, pero nuestros hogares no serlo. Y yo como pastor he visto mucho esa desconexión de gente que se dice ser cristiana y está papá y mamá y son cristianos, pero cuando vemos su hogar no es un hogar cristiano. Así que mi asunto es ver por qué surge esa desconexión tan profunda entre dos personas que se dicen ser cristianas, que cuando se ve su hogar no da evidencia de tener a Cristo en el centro. ¿Cómo llegamos a esa situación? Así que nosotros, hermanos, lo que haremos esta noche básicamente es entender que si queremos tener una familia que no solamente luzca bien ante los demás, sino que en realidad esté bien, tenemos que comenzar entonces con revisar estas 3 cosas que vamos a ver esta mañana. Y mi propuesta para ustedes es que usemos precisamente esta analogía de construcción para nuestro sermón esta noche. Y es 3 cosas que debemos tener en cuenta en la construcción de un hogar donde Dios es el centro. En primer lugar, debemos poner bien los fundamentos. Vamos a colocar los fundamentos de la familia. En segundo lugar, vamos a trabajar sobre los planos del diseñador. Vamos en un sentido, a poner a Dios como el arquitecto de la obra. Y en tercer lugar, nosotros vamos a construir como buenos albañiles o maestros de obra. Entonces serán nuestros 3 puntos. Vamos a revisar el fundamento, vamos a revisar los planos sobre los que estamos construyendo, y en tercer lugar vamos a ver nuestra propia labor como maestros de construcción o como albañiles de ese edificio. ¿Estamos listos? Así que para empezar vamos a ver las bases de nuestra familia, las bases de nuestra construcción. Acompáñenme por favor en su Biblia a Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. En Mateo 7 encontramos la conclusión del Sermón de la Montaña. ¿Por qué se llamaba el Sermón de la Montaña? Sencillamente porque era un sermón que se daba en una montaña. No hay nada súper espiritual en eso, ni relevante en eso. Al final de ese sermón Jesús cierra con estas palabras. Ustedes lo pueden ver en su Biblia o leerlo también ahí en pantalla si alcanza a verlo. Dice así la palabra del Señor: por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. El texto inicia con una palabrita que es por lo tanto. Básicamente lo que nos indica eso es que esta es una conclusión de lo que Jesús ha venido diciendo. Jesús está hablando un sermón largo que comenzó en el capítulo 5 con las bienaventuranzas y está terminando con un por lo tanto. ¿Cuál es la conclusión de todo lo que Jesús nos enseñó en esos 2 capítulos? Esto que hemos leído hace un momento. Esa es finalmente Jesús diciendo, en otras palabras, el mundo se divide en 2 clases de personas. En la vida hay 2 clases de personas: los prudentes y los insensatos.
los prudentes y los insensatos, los necios, los sabios. Y ese básicamente es los dos grupos que tenemos allí. Si usted lee el texto, vamos a ver que esta construcción y este texto tiene varias cosas similares entre estos dos tipos de personas. Aquí hay similitudes entre el prudente y el insensato. ¿Cómo cuáles? Bueno, mire conmigo y se va a dar cuenta que los dos están construyendo casas. ¿Lo ven? Versículo 24. Dice que el hombre prudente que construyó su casa. El hombre prudente está construyendo una casa. ¿Sí lo ve ahí? Verso 26. Un hombre insensato que construyó su casa. Los dos hombres están en un proyecto. El proyecto es: vamos a construir una casa. También los dos hombres tienen un fundamento, es decir, no están construyendo sobre el aire. El primer hombre en el verso 24 está construyendo ¿sobre qué? Sobre la roca. Y el segundo en el verso 26 sobre la arena. Los dos tienen un fundamento sobre el que construyen. También en la analogía de Jesús, los dos oyen la palabra. El verso 24 dice que todo el que me oye estas palabras. Verso 26, pero el que oye estas palabras, los dos hombres han oído las palabras de Jesús. Y también los dos hombres, las dos casas, en la analogía de Jesús, en la ilustración de Jesús, reciben las adversidades. A ambas casas le pegan los vientos, ¿verdad? Le crecen los ríos, le caen las lluvias, y a las dos casas todo eso viene encima de ellas. Es decir, no hay diferencia en cuanto a que los dos tienen un fundamento, los dos están construyendo una casa y los dos viven adversidades en la construcción de su casa. Eso es lo que tienen en común. Pero también vemos evidentes contrastes allí. Por ejemplo, el fundamento es muy distinto. Mientras que el primer hombre está construyendo sobre la roca, el segundo hombre está construyendo sobre la arena, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes, los niños, se han ido al mar y han construido en la arena castillos de arena. Y que finalmente no hay nada más triste para un niño que pase a alguien y le dé una patada al castillo de arena. Hasta ahí llegaron las vacaciones, ¿verdad? Porque el niño empieza a llorar y demás. El niño cree que eso le va a durar porque duró 3 horas haciéndolo, para que una ola venga o alguien venga corriendo y no se dé cuenta y se lleve su castillo de arena. Y algunos tienen traumas con eso todavía. Eso es construir sobre la arena. También básicamente vemos que hay un contraste en que el primer hombre hace mientras que el segundo hombre no hace. Mírelo, verso 24, oye estas palabras y las pone en práctica. Verso 26, oye estas palabras y no las pone en práctica. Hay un contraste en que hay un hombre, el prudente, oye y hace, el insensato oye y no hace. Esa es la realidad. Y finalmente el resultado. El resultado de la primera casa es que vinieron todas esas adversidades y la casa no se derrumbó, mientras que en el segundo fue grande su ruina. Ahora bien, mis hermanos, la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes esta noche es: ¿qué hace que un hogar o una casa, como en esta ilustración, se derrumbe y la otra permanezca en pie? ¿Qué es lo que hace que una casa se caiga y la otra esté en pie? No es si la pintura es linda, ¿verdad? Ah, no, es que él usó pintuco, y si usted usa pintuco, pero póngase usted a usar Tito Pavón y hasta ahí le llegó. No, no es la pintura que están usando, ¿verdad? Tampoco es la decoración. No, es que este compró su decoración en Tugó, pero este otro en la tienda del vecino, ¿verdad? O en un bazar de la iglesia. No, no se trata de que ese tenía muebles muy bonitos y el otro tenía muebles muy feos. Tampoco la casa tiene que ver que se derrumbe porque, no, es que allí vivía gente buena y aquí vivía gente mala. No, el texto no nos dice eso. El texto nos dice que hay una sola causa por la que una casa permanece y la otra se derrumba. ¿Cuál es? El fundamento. Y mis hermanos, eso debería ser muy diciente para nosotros, porque muchos de nosotros nos preocupamos tanto en las construcciones de nuestros hogares, en la construcción de nuestros hogares, por asuntos de segundo y tercer orden. Ustedes me han escuchado esto decir antes y ahora yo lo estoy viviendo en carne propia y me resisto a esa idea. Que yo he visto familias que luchan tanto y le meten tanta cabeza al colegio donde van a estudiar sus hijos. Y son años. Me contaba una chica que trabaja en uno de los colegios más renombrados de la ciudad, que ella tiene que ver a mamás en embarazo yendo al colegio a apartar cupo. Y yo decía, eso me parece la cosa más
no voy a decir la palabra, pero la cosa más rara, extraña, que alguien en embarazo ya esté visitando un colegio porque es que el niño tiene que estudiar ahí. Y 5 años antes hacer fila para que el niño o la niña pueda entrar allí. Nos preocupamos tanto por esas cosas, nos preocupamos por si metemos el dinero en un proyecto de vivienda o más bien le invertimos al negocio. Trabajamos tan duro como vimos hace mes y medio en nuestra anterior semana de martes, de Supermartes. Trabajamos tan duro por nuestras familias para darle un futuro a nuestros hijos. El asunto es que yo puedo hacer todo eso. Yo puedo tener a mi hijo en el mejor colegio de la ciudad. Yo puedo tenerlo viviendo en la unidad residencial más segura de todo Medellín. Yo puedo pagar seguros de lo que sea, ¿verdad? Contra raspaduras, contra parques infantiles. Puedes pagarle los seguros que quieras a tus hijos, puedes hacer lo que sea en tu hogar, tener el mejor trabajo, la decoración más linda en tu casa. Y con todo, si no tienes un fundamento firme, cuando lleguen los ríos, soplen los vientos y peguen contra tu casa, se va a caer porque no está fundamentada en la roca. Y saben, mis hermanos, entre más trabajemos en lo externo sin considerar el fundamento, más grande será la ruina. Entre más trabajemos en lo externo sin trabajar en el fundamento, más grande será la ruina. Déjenme ilustrarles esto de la siguiente manera. No es lo mismo el haber sido criado en una familia que uno dice, bueno, pues un hogar súper disfuncional, donde papá mujeriego, mamá desatenta en casa, y uno decir, ver un hogar así, uno decir, pero bueno, pues que se destruya ese hogar no nos sorprende mucho, ¿verdad? Porque era lo que se podía esperar por lo que uno veía. Es decir, no había una casa muy bonita construida, pero duele mucho más cuando yo he invertido años, recursos, tiempo en construir un hogar donde me he esforzado por ser mamá, papá y tener todo y trabajar y proveer y todas estas cosas de segundo y tercer orden en nuestra familia, y que ese hogar que yo construí, ese sueño llamado familia que construí, de un momento a otro se desborone. No es lo mismo perder un hogar que básicamente por las evidencias que hay estaba destinado a perecer, que se pierda un hogar que se suponía que lo tenían todo. Eso es mucho más doloroso. ¿Por qué? Porque entre más trabajemos en lo externo sin considerar el fundamento, más grande será la ruina. Si el fundamento es tan importante para construir un hogar, entonces la pregunta es, ¿cuál es entonces el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? 1 Corintios capítulo 3, no lo busque, aparece en pantalla, versos 10 al 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente, hablando del fundamento. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, dice Pablo, eché los cimientos y otro está construyendo sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto. ¿Qué es? ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. El apóstol Pablo está usando la misma analogía de construcción ahora en el contexto de la iglesia. Cuando leímos en Mateo capítulo 7, Jesús está poniendo esa analogía para describir la vida de una persona. Un hombre insensato se ve así, un hombre prudente se ve así. Es una aplicación directamente a la vida de una persona. Ahora Pablo está usando la misma analogía de construcción para describir la iglesia. Y lo que él está diciendo es que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Pablo nos está diciendo que el fundamento de ese edificio llamado iglesia es la persona de Jesús. Ahora bien, en Mateo, si usted recuerda lo que acabamos de leer, el fundamento no es necesariamente Jesús, porque el fundamento, quien construye sobre la roca, es el hombre que hace dos cosas, ¿recuerdan? El que escucha y hace. En Mateo el fundamento está definido por el escuchar y el obedecer las palabras de Jesús. Pero en Corintios, el texto que estamos leyendo aquí, el fundamento es Jesús mismo. Y mis hermanos, eso no es una contradicción. ¿Saben por qué? Porque la permanencia en Jesús es realmente permanecer en sus palabras. Mire lo que dice Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá.
En otras palabras, lo que se nos está diciendo finalmente es que permanecer en Jesús o permanecer en las palabras de Jesús es la misma realidad. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual nuestra familia, nuestro hogar debe ser construido para que cuando vengan los ríos, caiga la lluvia, peguen los vientos, no se caiga nuestro hogar? ¿Cuál es ese fundamento? La palabra de Dios, las palabras de Jesús. Jesús mismo revelado en esa palabra. Entonces, la pregunta que deberíamos nosotros hacernos es la siguiente: ¿es la palabra de Dios el fundamento sobre el que se construye tu hogar? ¿Es la palabra de Dios el fundamento sobre el que se construye tu hogar? Porque si el fundamento es lo más importante de un edificio, Space se cayó por eso, por defectos en el fundamento, en las columnas, en las bases. Porque pensaron más bien en que ese dinero se podría ahorrar y más bien invertir en una apariencia más bonita, porque cuando vamos a las casas nadie ve la tubería. Usted no va a ver un apartamento modelo y dice: muéstreme la tubería a ver dónde está. A ver, muéstreme la calidad del concreto que le echaron a las columnas. No, usted se asombra por la cocina. ¡Ay, esa cocina! Aquí sí, ¿verdad? Y las habitaciones, ay, aquí cabe cuando venga de visita yo no sé quién, y vea, y para el niño y la niña. Nos dejamos llevar por asuntos como esos. Pero realmente la cosa más importante en un edificio son los fundamentos. Y lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que el fundamento de tu hogar, si quieres un hogar sólido, que no se caiga, debe ser la palabra de Dios. Así que la pregunta es esta. Esa es la pregunta del millón. ¿Es la palabra de Dios el fundamento sobre el que se está construyendo tu hogar? Déjame darte 3 cosas que yo diría que deberían ser como muestras de que eso es una realidad en nosotros. Primero, nada pasa genuinamente en lo público que no ocurra primero en lo privado. Repito eso. Nada pasa genuinamente en lo público que primero no ocurra en lo privado. Así que si tú quieres tener una familia donde la palabra de Dios sea el centro, nada va a ocurrir en tu familia, en lo público de tu familia, si no está ocurriendo primero en tu vida privada. De tal manera que no puedes pretender que la palabra de Dios sea el fundamento de tu hogar si la palabra de Dios no está siendo el fundamento de tu propia vida. Entonces la pregunta inicial ¿es la palabra de Dios el fundamento de tu propia vida? Porque nada ocurre en lo público que no esté sucediendo primero en lo privado. Tú puedes llegar a aparentar en lo público, pero que sea genuino es otra cosa. Nada va a pasar genuinamente en lo público que no ocurra primero en lo privado. ¿Cómo está tu devocional personal con Dios? ¿Estás leyendo tu Biblia a diario? ¿La abres cada día en la mañana para decir: Dios, hoy tengo un día delante de mí? No sé si voy a pasar este día, no sé cómo voy a lidiar con esto en la oficina, no sé cómo le voy a responder a tal persona, voy a recibir esta llamada, voy a hacer este negocio, voy a hablar con tal persona, tengo que tomar esta decisión con mis hijos, tengo que hablar y sentarlo, hablar con él o ella. Señor, oriéntame en tu palabra porque yo no tengo ni idea qué voy a hacer. ¿Eso es tu realidad? Señor, dame de tu amor cada mañana para que yo tenga el tanque lleno para poder vivir este día. O nuestro tanque solamente se llena los domingos. Y les digo, si tu tanque se llena los domingos, ya el lunes está andando con el olor. Y si tu vida es como la mía, que tiene subidas y bajadas como esta ciudad, empieza y se te va a quedar el carro varado. O vas a empezar a ponerle tu propio gas tóxico y vas a dañar a la gente a tu alrededor. Porque de nosotros, si empezamos a dar de nosotros y no de Dios, vamos a acabar con lo que tenemos por delante. Así que en primer lugar es eso. ¿Cómo está tu devocional personal con Dios? ¿Es la Biblia el fundamento de tu vida? ¿La estás leyendo a diario? ¿Estás leyendo la palabra del Señor en tu propia vida? En segundo lugar, si la palabra de Dios es el fundamento de tu familia, entonces debería también verse expresado en cuando la familia abre la palabra de Dios juntos. ¿Hay un devocional familiar en tu casa? Te sientas con tus hijos a leerle la Biblia, a orar juntos. Hay oportunidades donde les hablas a ellos del Señor, les das testimonio de cosas que Dios ha provisto en la semana, les cuentas cuando Dios da, les enseñas que hay que pedirle a Dios y no solamente a los papás.
Hay una expresión de que Dios es importante y es una persona que se menciona en nuestra casa a diario, en cada momento. Mis hijos pueden verme que yo confío en Dios. Y en tercer lugar, el día del Señor. El día del Señor es una expresión también de, si Dios es primero, entonces el primer día de la semana debería ser guardado para el Señor. Porque si finalmente digo que algo es importante en mi vida, eso se tiene que traducir en tiempo. No como el novio que le dice, no, tú eres la persona más importante para mi vida, pero veámonos solamente cada 2 meses, una vez al mes. No, pues muéstrame tu amor, es decir, si me quieres, pues hablemos, compartamos. Y así es con Dios también. Así que la palabra de Dios debe ser el fundamento de nuestra construcción. Si quieres construir un hogar donde Dios sea el centro, este libro tiene que ser fundamento sobre el cual construyes. Si este libro no es el fundamento, tú puedes tener a tus hijos en el mejor colegio, puedes leer los mejores libros de matrimonios, cómo tener un matrimonio feliz en 10 pasos, puedes escucharte todas las charlas de youtubers, de promotores de bendiciones, de lo que tú quieras, pero si esto no es el fundamento, cuando peguen los ríos, caigan las lluvias y peguen contra tu casa, se va a derrumbar. Y entre más trabajes en lo externo sin poner el fundamento, más te va a doler y más grande será tu ruina. Así que mis hermanos, Dios, su palabra, debe ser el fundamento. Pero no solamente Dios quiere ser el fundamento, sino que también Dios quiere ser el arquitecto de la familia. ¿Hay arquitectos aquí? Sé que hay uno allí, 2 allí, 2 arquitectos aquí. Bueno, ahorita voy a decir algo que no les va a gustar mucho, pero bueno. Dios debe ser el arquitecto de la familia. Y lo que Dios dice es que Él tiene los planos. Cuando empezamos una construcción tenemos que tomar la decisión de qué vamos a construir, cómo lo queremos. Yo creo que no hay experiencia más bonita. Ya en esta ciudad casi no se ve, no se tiene la posibilidad de eso. Pero yo me acuerdo que en los pueblos, en las ciudades pequeñas sí. Mi papá trabajó en construcción, mi papá fue maestro de construcción. Y una de las cosas era que había un terreno y nos sentábamos como familia a diseñar cómo construir la casa. ¿Qué habitación queremos? ¿Verdad? ¿Dónde queremos la cocina? ¿Qué tan grande queremos el patio? Y esas eran posibilidades que se tenían antes cuando la tierra era más económica. Nosotros leímos a semanas anteriores, cuando estuvimos aquí en el Supermartes anterior, el Salmo 127, donde dice que si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los edificadores. La pregunta en esto, mis hermanos, es ¿quién va a construir esa casa? ¿Sobre qué planos vas a construir tu familia? ¿Sobre tus planos o sobre los planos de Dios? Todos nosotros tenemos una concepción de familia, una idea de familia, un sueño de familia. Nosotros vivimos nuestras familias muchas veces en efecto péndulo, y nuestras familias son hoy el reflejo de lo que no fueron nuestra familia de papá y mamá. Y criamos a nuestros hijos diciendo, es que jamás yo los voy a tratar a ellos como me trataron a mí. Yo quiero que ellos sí, porque yo no. Y muchas veces lo que hacemos en nuestros hogares es finalmente ni siquiera ver qué piensa Dios de eso, sino simplemente como un asunto de reacción a lo que fue nuestra propia crianza. En otros casos es una réplica de nuestra propia crianza. Hacemos con nuestros hijos lo que aprendimos que hicieron con nosotros. El asunto es que nosotros debemos saber que si queremos construir un hogar donde Dios sea el centro, quien debe proveer los planos de ese hogar debe ser Dios. Así que mis hermanos, 3 cosas que significa tener a Dios por arquitecto de tu familia. En primer lugar, no es la familia que tú sueñas, es la familia que Dios quiere construir. No es la familia que tú quieres, es la familia que Dios quiere construir. Mira lo que dice el Proverbios 19:21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y le hace planes como planos, que básicamente es una palabra hermana. Planes son proyectos de cómo se va a hacer algo. Los planos son esos en una casa, el proyecto de cómo se va a elaborar la casa. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Muchos de nosotros construimos a Dios simplemente como un cuadro decorativo en nuestros hogares. Yo tengo un cuadrito en mi casa que dice: mi casa y yo serviremos al Señor.
Y si ven ahorita en la librería, Juan y Lili los tienen allí, son muy bonitos, yo tengo uno. Pero muchas veces en nuestros hogares lo único que tienen de cristianos es ese cuadrito. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y usted después se sienta y ve su casa y dice, ¿dónde? ¿Verdad? El único lugar donde Dios está en ese hogar es en el cuadrito. Y muchos de nosotros, la única forma donde Dios está en nuestros hogares es así, en la decoración, como un cuadro bonito en la sala. O simplemente nosotros hacemos los planes y Dios simplemente es el que firma. Señor, yo quiero esta familia, quiero una esposa así, quiero un esposo así, quiero unos hijos que me salgan de esta manera, yo quiero vivir en tal sector, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y lo único que hacemos con Dios es, por favor, ¿puedes firmar mi petición? ¿Puedes firmar mi solicitud? Y Dios, que es el Rey del universo, dice, tú puedes hacer los planes que tú quieras, pero el propósito que va a prevalecer al final es el mío. ¿Estás dispuesto tú, como hombre de hogar, como mujer de hogar, a que los planos de tu casa no los proveas tú, a renunciar a la familia que tú soñaste por tener la familia que Dios quiere que tú tengas? Muchos de nosotros soñamos el momento de tener hijos, imaginábamos que los hijos eran como los que nos mostraban en la televisión, y cierto, y lindos, y jugando con el perro labrador, ¿verdad? En el patio de la casa, lindos, sonriendo, esos niños que salen en los proyectos de vivienda, que dice, tan lindos esos niños, y usted tiene los suyos y dice, no son así, este no es de revista. No es la familia que queremos, es la familia que muchas veces tenemos que vivir. Y nuestros hijos son un desafío muchas veces. Y son esas realidades. Nos sacan canas, nos proveen motivos de oración. ¿Son una enorme bendición? Sí, claro que sí, bendición del Señor son los hijos. Pero son un desafío también. No son tal vez como los quisimos, porque por la gracia de Dios nosotros no escogimos a nuestros hijos. La mayoría. Los que adoptaron sí, los que no, nos cayeron encima. Y nosotros les tocamos como padres a nuestros hijos también. Así que aprendemos juntos a ser padres e hijos. Así que Dios quiere ser el arquitecto de la familia. En segundo lugar, muchas veces Dios nos quita alfombras para hacernos ver hacia Él. Muchos de nosotros, dice el Salmo 33, 10 y 11, el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados. Muchos de nosotros en ocasiones, como vimos en la vez pasada, podemos llegar a tener a nuestra familia como un ídolo y podemos tener la familia primero. ¿Qué es primero? Mi familia. Y entonces eso se ve en las decisiones que tomamos. Y cuando mi familia es lo primero y cuando yo hago de mi familia mi ídolo, la cosa que me da identidad, la cosa que más me provee felicidad, la cosa que básicamente yo me siento realizado y feliz por él o ellos, entonces Dios viene y dice, yo no quiero que eso sea así. Porque nosotros tenemos la habilidad de convertir las bendiciones de Dios en ídolos y convertir lo bueno en algo malo. Y cuando la familia se nos convierte en un ídolo, entonces viene Dios y nos ve en nuestra alfombra de nuestra casa, en la sala, y nos la sacude. Y entonces cuando yo tenía orgullo por mis hijos tan buenos que son, llega la adolescencia. Y empiezan a decirme que llegan a las 11 y son de las 2 de la mañana y no me contesta el celular. Y Dios dice, tú tenías en ese hijo esta realidad, tú pensabas que... Y Dios empieza a mover alfombras. Y Dios empieza a movernos para que finalmente quedemos boca arriba y lo veamos a Él y vayamos a Él. Porque muchas veces nosotros vivimos como veíamos la vez anterior, viviendo para nuestras familias y no para el Señor. Y Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Y en ocasiones va a frustrar nuestros planes egoístas. 3. Dios tiene un buen diseño, no temas. Aquí hay por lo menos 2 arquitectos. Yo les tengo una mala noticia: ustedes no son los mejores arquitectos que hay. Hay uno que es el mejor arquitecto y se llama Dios. Él es el mejor de los arquitectos y tiene un hermoso plan. ¿Quiere verlo en la escritura? Mira lo que dice Dios.
Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esas palabras de Dios surgen a un pueblo que está en cautividad, a un pueblo que le han soplado los vientos, que han pegado los ríos y que han dado contra su casa y que hasta se ha derrumbado. Dios, hay esperanza, pues yo tengo planes de bien para ustedes. Y mis hermanos, Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y yo tengo buenas noticias para ustedes, y es: Dios tiene un buen diseño para tu hogar. El problema es que nosotros no queremos entregar el control. Nosotros creemos que somos mejores padres a nuestra manera. Nosotros creemos que somos mejores madres a nuestra manera. Creemos que somos mejores hijos a nuestra manera, que así es lo mejor. Y Dios nos dice: entrégame el control, yo quiero ser primero aquí. Yo quiero ser el arquitecto, construye bajo mis planos. Desecha los tuyos, sí, muy bonitos, pero tienes que renunciar a la familia que tú quieres para ir a la familia que yo deseo, para ti, que es mucho mejor. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus planos y cogerlos de Dios y decir: ok, esto es lo que Dios dice que debe ser un hogar? Aquí va la sala, aquí va esto. ¿Estás dispuesto a poner tu familia en orden, de acuerdo al orden de Dios, como el arquitecto divino? Yo te aseguro una cosa, que si tú caminas en eso es mucho mejor para ti y para los tuyos. Pero también te digo algo: si no lo haces así, nunca será mejor sin Dios. Puede que parezca que te va mejor, pero al final no lo será. ¿Y sabe cuándo se va a probar eso? Cuando vengan los ríos, cuando soplen los vientos, cuando llegue la prueba a tu casa, la realidad de necesidad y de contra tu casa. Ese día es cuando nos vamos a dar cuenta que parecía muy bonito, pero que no tenía solidez. Pero si tú construyes bajo el fundamento de la palabra de Dios y bajo el diseño de Dios, se va a probar también la resistencia de esa casa cuando vengan los problemas, porque no se va a destruir, sino que va a estar firme en la roca. Y en tercer lugar, y para terminar, Dios quiere ser también, o Dios quiere que nosotros más bien seamos los maestros constructores de nuestra familia. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 3, más adelante, el apóstol Pablo dice esto, y mírelo con atención: el que edifique sobre este fundamento, la palabra de Dios, podrá usar una variedad de materiales. Mire qué belleza, una variedad de materiales: oro, plata, joyas preciosas, madera, heno o paja. Es decir, ya el fundamento está puesto, que es la palabra de Dios. Dios dice: ok, ya eso está puesto, es Jesucristo el fundamento de la iglesia en este caso. De ahí en adelante ustedes construyen. Ahora bien, usted puede elegir entre muchos materiales: oro, plata, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego, la prueba, los ríos, los vientos, revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Mis hermanos, hay matrimonios construidos a prueba de fuego, pero hay otros que no. Como consejero familiar, tengo que vivir esa realidad cada vez. Cuando llegan parejas en medio de un matrimonio casi destruido, dicen: se nos acabó el amor, pastor. Ya no lo amo, ya no la amo. Como si el amor fuera como minutos de celular que uno recarga y se me acabó el saldo, ya no hay saldo. Y entonces yo empiezo a pensar en este texto y empiezo a hacer preguntas, y me doy cuenta que ese hogar estaba construido con paja. Y entonces vino la prueba, el fuego, que en algunos casos es los hijos, porque para muchas familias la intensidad del fuego, la prueba, es cuando llegan los hijos. Porque cuando estaban solos vivían muy tranquilos, pero llegaron los hijos y eso fue una experiencia de auxilio. Para otros es que él se quedó sin empleo y perdió su empleo donde tenía un muy buen salario y había provisión siempre en casa, pero lleva 3 meses sin empleo y ahora pegaron los ríos, soplaron los vientos, y ese hogar que se suponía que estaba muy bien, ¡boom!, se está desboronando. Una enfermedad, lo que implica el fuego de prueba. Y lo que eso revela, mis hermanos, es que nuestro hogar estaba siendo construido con paja, con heno, pero no con oro
y con plata. Hay matrimonios construidos a prueba de fuego, pero otros no. ¿Cómo estás construyendo tu hogar? ¿Estás construyendo con paja o estás construyendo con oro? Si el fundamento es de buena calidad, lo que yo debería hacer de ahí en adelante es construir un hogar con materiales tan buenos como el fundamento. Imagínense ustedes lo siguiente: usted compra un terreno, 100 metros cuadrados, e invierte 200 millones de pesos en el fundamento. Compra el cemento de mejor calidad, la varilla de la mejor calidad, y usted le mete toda esa plata. Pero cuando va a empezar a construir hacia arriba, usted va a la ferretería y dice, bueno, necesito construir unas columnas, necesito una varilla, y le empiezan a mostrar, ¿verdad? Está esta de tantos milímetros, no sé qué, esta hizo yo no sé qué, y empiezan a mostrarle diferentes materiales. Y tenemos este alambrito, un alambrito. Pero usted se lo puede poner a la columna también. Y usted dice, pues me gasté 400 millones de pesos ahí. ¿Cuánto vale el alambrito? 200 pesos el metro. ¿Cuánto vale la buena? 2.000. El alambrito, y echémosle fe a eso, ¿verdad? ¿No les parecería que sería muy tonto construir así? Habiendo invertido tanto en el fundamento, empezar a construir algo que no tiene valor. Si la palabra de Dios es el fundamento de nuestro hogar, lo que construimos encima debería ser tan bueno como lo que es la palabra de Dios. Así que yo quiero esta noche darles 5 materiales de oro para que ustedes construyan sus hogares. 5 materiales certificados con ISO 9000 que usted puede pedir garantía. Pueden ir, pastor, deme garantía porque usted me dijo que ese material. 5 materiales que yo te digo, si tú tienes la palabra de Dios como fundamento y construyes con estos 5 materiales, con esta clase de cemento que te voy a dar, con esta varilla que te voy a dar, con este pegamento que te voy a dar, con lo que te voy a decir en un momento, te aseguro que tu construcción va a ser muy buena. ¿Estamos listos? 5 materiales, ahí te van. Primero, roles definidos. Roles definidos. Tu hogar, Efesios capítulo 5 nos revela que Dios ha creado a hombre y mujer con roles diferentes. El esposo fue creado para hacer 3 cosas que se pueden leer como 3 palabras. Es más bonito en inglés, se las voy a decir en inglés, aprovechando que terminamos Vive el Inglés la semana pasada. Seguimos en modo inglés, 3 palabritas en inglés. Un esposo está llamado a hacer 3 cosas. Número 1, líder. Bueno, eso se traduce también en español, líder, ¿verdad? Líder. Tu esposo, hombre de Dios, estás llamado a liderar tu hogar. Y yo sé que vivimos en la ciudad donde María carga al niño en los brazos y donde ella está en el centro de la figura de nuestra tradición católica. Y eso es muy relevante. Sé que estamos en la ciudad donde el Día del Padre, los restaurantes solos. Pero el Día de la Madre, vaya, busque usted un restaurante. Yo sé que estamos en esa realidad, pero tu llamado es a liderar tu hogar. Dios te ha creado para que tú seas líder en tu casa, líder en todo sentido, líder espiritual, que seas tú quien lleve las riendas de tu hogar. Si el fundamento es importante, ¿de quién se espera que ponga el fundamento? Tú como hombre del hogar. Que tú abras la Biblia en tu casa, que te sientes con tus hijos, les hables la palabra. Pastor, pero es que yo no sé. Bueno, arranca, léete un salmo, coja de un versículo, haga la llamada a un amigo, llámeme. Si usted me dice, pastor, yo quiero arrancar un devocional en mi casa con mis hijos, ¿cómo? Yo le puedo guiar cómo. Pregúntele al pastor Andrés, pregúntele a otra familia que ya lo haga. Pero es empezar. Tú estás llamado a liderar tu hogar, a proveer liderazgo. En segundo lugar, un esposo está llamado a ser un lover, a ser un amante, a proveer amor a su casa. Efesios capítulo 5 dice que el amor del hombre hacia su esposa debe ser como el de Cristo hacia la iglesia. ¿Cómo es? Un amor sacrificial, un amor que se entrega, un amor que se da. Vamos a entrar a profundidad en eso la próxima vez que nos veamos en Supermartes, pero básicamente ese es el otro llamado, lover. Y en tercer lugar, learner, aprendiz. Un aprendiz.
El esposo debe ser un aprendiz de su esposa. ¿Por qué? Porque las esposas son blancos movibles. Usted le regaló flores rojas la semana pasada, tan lindas las rojas, y tú dices, la tengo, esta semana flores rojas, y le llevas la semana después flores rojas, otra vez rojas. Sales de tu casa y ella estaba feliz contigo y llegas y, ¿cómo está? Ahí le dejé café. Son blancos movibles. ¿Tú crees que cuando ya las conoces, ya sabes su estado de ánimo, te sorprenden y tú dices, pero ¿y ahora? ¿Verdad? Necesitamos ser doctores en nuestras esposas, magíster en nuestras esposas, porque ellas son un blanco movible, ellas no se quedan quietas. Nosotros somos muy predecibles. Eso se nota en las sorpresas. Los hombres somos malísimos para dar sorpresas de cumpleaños. Tratamos de organizar una fiesta sorpresa y todo el mundo se da cuenta y creemos que nadie se dio cuenta. Ellas son muy buenas para eso, nosotros no. Ellas son blancos movibles. Ellas son blancos movibles. Así que debemos, en un sentido, aprender a conocerlas, aprender dónde están hoy, aprender sus realidades, aprender eso del día, los días que están diferentes, ¿verdad? Que hay razones fisiológicas para que estén así, no es cuento, es verdad. Necesitamos aprender esos momentos también. Así que un hombre está llamado a ser en su hogar esas tres cosas: un líder, un lover y un learner. Un amante, un líder y un aprendiz de su esposa. Tu rol en tu hogar debe ser ese. Tu esposa estás llamada a seguir bajo el liderazgo de tu esposo. Tu rol en el hogar es sumar al liderazgo de tu hombre. Y yo sé que muchos de nosotros hemos venido de hogares y hombres que se han convertido al Señor después de tener años en su matrimonio, donde ella ha sido la líder de todo. Y no es un asunto de capacidad. Muchas mujeres son mucho más capaces que nosotros los hombres, en muchos sentidos. Así que no es un asunto de capacidad, es un asunto de llamado. Y es que Dios quiere que tú, hombre, seas el que lideres ese hogar. Y la esposa debe encontrar su lugar de acompañar el liderazgo de su esposo, porque así nos diseñó Dios. Así que tu llamado es a promover ese liderazgo, a respetar a ese esposo, a someterte bajo el liderazgo de ese esposo, como la iglesia se sujeta a Cristo. Así que material número 1, roles definidos. Material número 2, y vamos avanzando porque se nos fue el tiempo: adoración familiar. Necesitamos crear una dinámica en que nuestra casa se abra la Biblia. Puede ser a diario, ojalá a diario, pero si no tienes una costumbre de hacerlo a diario, por lo menos un día en la semana donde reúnas a tu familia, lean la Biblia juntos y oren juntos. Es el momento donde podemos ayudar a nuestros hijos, hablarles al Señor de nuestros hijos, hablarles a nuestros hijos del Señor. Hace como un mes, en el devocional, Jennifer estaba con Martín. Nosotros leemos la Biblia todos los días, una historia y demás, y ella estaba repasando el siguiente día lo que habíamos leído en la noche, y estaban en la historia del arca de Noé. Entonces ella estaba haciéndole énfasis de que Dios salvó a Noé por gracia, ¿verdad? Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Martín le hace la siguiente pregunta: mamá, ¿y si solamente el elefante y la elefanta entraron al arca, qué pasó con los hijitos del elefante y la elefanta? ¿Dios quiso que se murieran? ¿Y sus papitos los dejaron solos? Preguntas difíciles, pero eso se tiene que vivir en el hogar. No es, ay mi amor, no sé, voy a preguntarle pregúntale a profesora de escuela dominical a ver qué le dice. No, es una oportunidad de oro para hablarle a tu hijo del Señor. Pero ellos no van a hacer preguntas si no tienen temas sobre los cuales hacerte preguntas. Si tú no les hablas de la fe, ellos no te van a hacer preguntas acerca de la fe. Adoración familiar. Tercero, prioridad en amor. Jesús enseñó: ama a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma, toda tu mente, y luego ama a tu prójimo. Entonces el amor de Dios debe ser primero en el hogar. Debe ser real, que la persona que más importa y que más amamos en esta casa es a Dios. Y eso tiene que poderlo ver nuestros hijos, porque yo le puedo decir a mi hijo: aquí a quien más se ama es a Dios, pero mis decisiones y la forma en que yo dirijo mi hogar le demuestran a él que él es la persona más importante en esta familia.
Muchas veces nuestro estilo de vida está guiado por lo que nuestros hijos nos guían. Ellos son unos pequeños emperadorcitos, yo tengo dos. Y si yo viviera el ritmo de ellos, no estaría esta noche aquí, por ejemplo. Ellos tienen que ver que si yo digo con mi boca que Dios es primero, ajá papá, muéstramelo. Tiene que ver cosas en evidencia de que Dios es primero. Ahora bien, después de que yo amo a Dios primero en mi hogar, viene mi cónyuge, mi prójimo. Y primero, mi llamado es amar a mi esposa más que a mis hijos. La persona más importante para ti, hombre, debe ser tu esposa, no tus hijos. La persona más importante para ti, mamá, no es tu hijo, es tu esposo. Nosotros tenemos formas de comunicarle eso a nuestros hijos. Por ejemplo, cuando yo disciplino a mis hijos, porque ellos le han hecho pataleta a la mamá, siempre le digo, te voy a disciplinar porque a mi esposa no le hablas así, mi amor. Porque nadie le va a hablar así a mi esposa, ni tú ni nadie. Así que tú vas a respetar a mi esposa, porque yo la amo. Es una forma de comunicarle, yo te amo a ti, pero amo más a tu mamá que a ti. Ese es el orden de Dios. De hecho, tus hijos se van a ir de casa algún día, ¿sabías? Ay no, que no se vaya. Se van a ir como tú te fuiste de tu casa. Y te fuiste con un hombre que tu mamá pensaba que no debía haberte ido. Seguramente tu hijo o tu hija se va a ir con un hombre o una mujer que tú pensarías de pronto que no era lo mejor o mejor para ella. Esperemos que no, puede ser. Los hijos pasan, pero la relación que es para toda la vida es la de esposo y esposa. La única relación con la que tú haces un pacto formal delante de Dios hasta que la muerte te separe es con tu esposa, con tu esposo. Tú no haces un pacto con tus hijos. Estaremos juntos hasta que la muerte nos separe, no. Porque los va a separar el día en que ellos consigan un esposo o una esposa, hasta que la otra nos separe. Ahí sí se aplica. Porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una nueva familia, una sola carne. Ahí cortamos cobijas, ya esa es su familia, es la prioridad, esa es su familia, ya no es aquí. De tal manera que debemos cultivar desde muy pequeños en nuestro hogar ese orden de amor, prioridad en amor. Primero Dios, segundo mamá y papá en amor, esposo y esposa. Tercero, los hijos. Pero yo sé, porque soy papá y tengo hijos pequeños, que en nuestros casos muchas veces no es así, sino que nuestros hijos son segundo. Y amamos más a nuestros hijos que a nuestra pareja. Pregúntate, ¿a quién amas más? ¿A tu esposo que a tus hijos? Pastor, son amores diferentes. Yo sé que son amores diferentes, no me salgas con eso. Pero en el fondo de tu alma, en la realidad, tu hijo cree eso, él sabe esa realidad o no. O él sospecha que él es primero, o ella es primero. Así que prioridad en amor. Saca un espacio si tienen niños pequeños. Los niños pequeños tienen que estar siempre allí. Y mis hijos saben, vamos a compartir, por ejemplo, en el día libre, vamos a compartir una película juntos, vamos a ver la película. Se terminó la película, es tiempo de papá y mamá. Chao, a su habitación a jugar. Aquí este espacio es de papá y mamá. Porque si no van a compartir todo el tiempo y se vuelve invasivo, y por eso muchos matrimonios se pierden en la crianza de los hijos. Y cuando se vuelven a encontrar por allá, ay, ¿usted quién es? El mismo esposo y esposa que tenías hace 10, 15 años. Tengan una cita semanal. Hombres, busquen quien le cuide los niños para que salgan con sus esposas, con ellas a un restaurante o a cine, a hacer ustedes dos. Y los niños no se van a morir porque se queden 3 horas con la suegra, se los aseguro. Van a estar bien, pero tienen que ustedes cultivar tiempo como pareja. 4, que no falte la falta. Proverbios 29:15, leámoslo rápidamente. Proverbios 29:15 dice: la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Muchos de nuestros hijos, por la gracia de Dios, tienen más de lo que necesitan y nacieron en hogares privilegiados, donde ellos dicen agua, a los 3 segundos hay agua. Donde ellos dicen quiero eso, tenga eso. Y casi que pudiéramos darle cada cosa que ellos quieren. Pero una cosa que sería muy linda es que tú pienses en el futuro de tus hijos. Y es que en tu hogar nunca falte la falta. Siempre hay un elemento de no hay, así haya. ¿Quieres eso? Yo puedo tener la plata aquí y comprárselo, pero yo quiero enseñarle a él otras cosas, como por ejemplo,
No siempre papá va a poder resolver todas las cosas. No puedes tener todo lo que quieras porque así no funciona la vida. En la vida, espero que ustedes vivan lo mismo que yo, no podemos tener todo lo que queremos. Ellos deben aprender esa realidad, pero si cada cosa que hacen así, dicen algo, papá y mamá se lo dan, entonces van a creer que así funciona el mundo y así no es. Que aprendan a confiar en Dios. Mira, pídeselo a Dios. ¿Tú quieres ese regalito de Navidad? Bueno, pídele a Dios que me dé el dinero para comprártelo. ¿Ya se lo pediste a Dios? Que aprendan esas dinámicas, que nunca falte la falta en nuestra casa. Ahora bien, no lo va a poner a aguantar hambre. El pastor dijo que no falte la falta, así que no hay comida esta noche. No, por favor. Saben a lo que me refiero. Por sus risas, así lo asumo. Y finalmente, servicio a Dios. Qué lindo es cuando tus hijos te ven servir a Dios y como familia sirven a Dios. Hay eventos donde la iglesia sale a servir en cosas sociales, por ejemplo, como lo que pasó el fin de semana pasado. Qué lindo es poder desde muy pequeños, con nuestros hijos o ya estando grandes, ir como familia y juntos servir al Señor. Usar nuestra libertad para servir al Señor. Esos son 5 materiales que yo les recomiendo para la construcción de su hogar. Conclusiones. El fundamento de una familia cristiana es la palabra de Dios. Sobre ella se debe levantar un hogar. Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que convierten una casa en un hogar. Repito eso. Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que convierten una casa en un hogar. 2. Dios tiene planes para nuestra familia. No se trata de la familia de nuestros sueños, sino una familia que glorifica a Dios y lo pone a Él primero. 3. Yo debo edificar como albañil en concordancia con el fundamento. Debo construir con materiales a prueba de fuego. Estos 5 que les he dado son materiales a prueba de fuego. Si tú caminas en estas 5 cosas, hay más materiales por supuesto, pero si por lo menos tienes estas 5 cosas, yo casi que te puedo asegurar que aunque peguen los ríos y caigan las lluvias y soplen los vientos, tu casa no se va a caer, porque estás construyendo con materiales de primera calidad. Implicaciones. Y quiero que trabajemos esto, como no hay tiempo, que lo trabajen en casa. Y si pueden tomarle una foto, porque quisiera que ustedes trabajaran estas preguntitas en su casa, aún en la cita que van a tener esta semana. ¿Listo? Grito de júbilo, mujeres. En la cita que van a tener esta semana, trabajen lo siguiente. Primero, ¿es la palabra de Dios el fundamento de nuestro hogar? Pregúntense eso como familia, con tu esposo, con tu esposa. ¿Cómo eso es notorio? Porque dice, sí, pastor, la palabra de Dios es primero. La tenemos abierta en el Salmo 91 en la casa. ¿Cómo es notorio eso? ¿Y a qué te está llamando Dios en esta realidad? 2. ¿Qué familia tú sueñas? Hablen del sueño de familia que ustedes tienen. Y la pregunta después es, ¿dónde está Dios en ese sueño de familia? ¿Está Dios en un cuadrito en la sala, en ese sueño, en esa pintura de familia? ¿O es Dios ahí en medio en cada sueño que tenemos como familia? 3. ¿Está Dios de alguna manera trabajando en nuestro matrimonio? ¿Qué está haciendo Dios? 4. Revisa los 5 materiales y pregúntate cuál de esos estás usando con más intencionalidad y cuál de ellos es el más débil. ¿Estamos? Son 4 preguntas que yo quiero que trabajen esta semana en sus reuniones familiares, esta misma noche ir a la cama con tu esposo, donde sea, con tu esposa. Yo espero que los esposos tomen iniciativa en esto. Y miren, yo sé que esto es suena demasiado complejo, ideal, para muchos suena muy lejano, y en un sentido lo es, si Dios no estuviera con nosotros. Si Dios no estuviera con nosotros, esta clase de hogar sería una cosa, ay, tan lindo, pero está lejos de mí. Y miren, yo sé que particularmente los hombres batallamos con estos temas porque sentimos culpa. Y si hay algo con lo que los hombres lidiamos es con la culpa. Culpa por lo que no hemos hecho. Culpa con lo que sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y mi asunto no es que yo te quiero quitar la culpa. Yo quiero llevarte al lugar donde la culpa se puede resolver, y es a la cruz. Y es que si tú reconoces que no has sido ese hombre que Dios quiere que seas,
La esperanza es que tú puedes ir a la cruz de Cristo y pedir perdón y decir: Señor, yo sé que tú me llamas a esto o me has llamado a esto y sin embargo yo no lo he hecho. Nunca es tarde para arrepentirse. Pero también es el asunto de que Dios quiere que tú hagas esto. Así que tú no puedes remediarlo de atrás, porque ya pasó. Pero si escuchas hoy la voz del Señor, tú puedes empezar a caminar en la voluntad de Dios de aquí en adelante. El Señor te está instruyendo, el Señor te está diciendo el camino que tú debes andar. Él está en medio de tu vida y Él quiere ayudarte. Dios no nos pide nada que hagamos para lo cual no nos dé el poder para hacerlo. Y si no lo tenemos, entonces nos está llamando a ir a Él para tenerlo. Así que quiero que terminemos orando y que pidamos a Dios que nos permita construir un hogar donde Dios sea el centro. Un hogar donde el fundamento sobre el que se construye es la palabra de Dios. Un hogar donde los planos con los que construimos ese hogar es lo que Dios dice, lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Y esos son los planos del diseño de mi familia. Y un hogar donde los materiales que yo uso corresponden a la bondad del fundamento. Y son de oro o de plata, pero no de paja o de heno. Oremos al Señor.